Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Gloria a Dios, el Señor está aquí, hermanos, y pues estamos contentos porque Dios es fiel, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel, hermanos, porque Él siempre nos guarda, Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Ayer precisamente, hermanos, fuimos con el grupo de varones y me da gusto que aquí está nuestro hermano Arturo, ¿verdad? Ayer fuimos con nuestro hermano Arturo a su casa a visitarlo. Nuestro hermano Arturo es miembro del grupo familiar de nuestra hermana Brenda y nuestro hermano Abraham. Y hermanos, pues él se cayó de una altura muy considerable, como 7 metros. Cayó de cara. Y pues la iglesia, bueno, nosotros ahí en el grupo familiar estuvimos orando por él, ¿verdad? Él tiene poco tiempo, hermanos, que se está reuniendo en el grupo familiar. Y pues sabemos que el enemigo, ¿verdad? Pues quiere estorbar, ¿verdad? Su crecimiento, quiere estorbar su vida. Pero hermanos, nos da mucho gusto porque aunque los médicos no le daban ninguna esperanza porque su cara quedó bastante mal y a él hicieron como 3 operaciones. Del ojo le dijeron que a lo mejor ya no iba a ver, de su barbilla, ¿verdad? Y ayer que fuimos a verlo, hermanos, lo vimos y hagan de cuenta que su cara pues es la misma, no tiene ninguna huella de lo que le pasó, ¿verdad? Cuando muchas veces personas, ¿verdad?, que se caen de esa altura, no lo cuentan, ¿verdad? Ahí está el poder de Dios y ahí vemos que Dios, ¿qué? Es fiel, ¿verdad? Dios es fiel, hermanos. ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? Porque Dios es fiel. Aleluya, gloria al Señor. Y ese mismo Dios, hermanos, es el Dios al cual nosotros adoramos, el cual nosotros glorificamos, ¿verdad? En el cual nosotros creemos. Y es el Dios que está aquí con nosotros en esta noche. Hermanos, les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 20. Oye, hermanos, y a los hermanos que nos visitan, si pueden compartir su Biblia o pueden buscarle la cita, ¿verdad? Para que ellos también puedan leer con nosotros este pasaje de Segundo de Reyes. Vamos a leer solamente los versículos, es el capítulo 20, versículos 1 y 6. Aleluya. Puestos en pie, vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos así en el sexto. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que no he hecho las cosas que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a tu ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hermosa es la palabra del Señor. Y hermanos, este pasaje nos dice que Ezequías se enfermó en grande manera, que Ezequías, hermanos, se enfermó de muerte, y Dios mandó al profeta Isaías para que le dijera: ordena tu vida porque morirás. Ordena tu vida porque morirás. Y hermanos, pues vemos que Ezequías, dice la palabra de Dios, que al oír esto se fue a orar, se puso a orar, hermanos, se puso a clamar al Señor. Y la respuesta del Señor fue que inmediatamente mandó otra vez a Isaías y le dijo: tu oración ha sido oída por el Señor. Y el Señor te va a añadir, ¿cuántos años? 15 años, hermanos, más de vida le añadió al rey, a Ezequías, perdón. Y hermanos,
Con esto sabemos que Dios es soberano y que Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Y que, hermanos, Él determina la vida y la muerte. Él es el que determina la vida y que también determina la muerte. Él es el único, hermanos, que nos puede decir o que puede saber cuándo vamos a morir cada uno de nosotros. Y hermanos, a esta plática le puse: ordena tu vida porque morirás. No sabemos cuándo, pero dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? El juicio. Entonces ya está establecido que el hombre muera. Algunas personas que hemos oído dicen, bueno, yo he oído y dicen, lo único que tenemos seguro en esta vida es ¿qué? Es la muerte, ¿verdad? Cada uno de nosotros algún día nos vamos a presentar ante la presencia del Señor, ¿verdad? Pero eso solamente, ¿quién lo sabe? El Señor, hermanos. Fíjense que yo he conocido, porque a mucha gente, ¿verdad?, que los médicos les dan cierto tiempo de vida. Algunos les dicen, tú estás muy grave, muy delicado, ya no podemos hacer nada contigo. Te damos 3 meses o 6 meses de vida nada más, ¿verdad? Y resulta, hermanos, que después no son 3 meses, 6 meses, sino mucho tiempo. Y más, hermanos, yo he conocido a cristianos que el Señor los ha sanado cuando ya les dijeron, ¿verdad?, que no tenían mucho tiempo de vida. Tengo, hermanos, un recuerdo muy hermoso de una hermana que se llama Juanita, o se llamaba Juanita, y la recuerdo con mucho gozo porque ella fue la que le habló a mi mamá del Evangelio. Nosotros vivíamos perdidos en el pecado y pues nos iba muy mal. Y esta hermana se acercó a mi mamá y le habló del Evangelio, y mi mamá empezó a ir a la iglesia. Y de ahí, hermanos, conocimos al Señor, y de ahí en adelante, hermanos, nos empezó a ir muy bien, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, nos empezó a bendecir. Y por eso estimamos mucho a esta hermana. Pero ella, hermanos, tenía como 70 años y estaba muy enferma de los pulmones. Y, hermanos, en una ocasión, ella se puso muy grave, no podía respirar. Entonces su hija, porque vivía con una hija, se la llevó al hospital. Y ahí en el hospital, hermanos, le hicieron estudios, los doctores la estaban checando, la estaban revisando, y dice que su hija veía a los doctores y pues se veían uno al otro, como no sabiendo qué estaba pasando, porque la hermana sí estaba delicada, pero en los estudios salía que sus pulmones prácticamente ya no estaban, que sus pulmones se habían encogido tanto que ya ni se veían casi, ¿verdad? Y pues ellos decían, pues, ¿cómo está viviendo? Al final, hermanos, cuando le hablaron a la hermana, le dijeron los doctores, ¿sabes qué? Pues te vamos a decir la verdad, tu mamá ya no tiene muchas esperanzas, mejor llévala a tu casa, aquí ya no podemos hacer nada, solamente le vamos a dar medicamento y tú cuídala en tu casa, porque la verdad nosotros máximo le damos unos 3 meses de vida. Y bueno, su hija pues se fue triste, se fue a la casa, pero en la casa empezaron a orar y invitaron a la iglesia a que oráramos. Estuvimos orando por ella. La hermana Juanita también estuvo pidiéndole a Dios, porque ella era una hermana que tenía mucha fe. Y, hermanos, pues esos 3 meses que le dieron se convirtieron en 6 años. Y esos 6 años, hermanos, la hermana se los pasó glorificando a Dios, se los pasó hablando de Cristo. Y, hermanos, esa fue una bendición muy grande para ella, para su familia y para toda la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Así es que, hermanos, el que determina la vida y la muerte no son los médicos, no son los doctores, no es nadie. ¿Quién es? Es Dios. Él sabe, ¿verdad?, cuándo vamos a morir. Y esto fue lo que le pasó al rey Ezequías, hermanos, que, hermanos, Dios le concedió 15 años más. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, decimos que pues nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, que solamente es Dios el que lo sabe, pero, hermanos, el Señor sí nos dice que, hermanos, que aprovechemos la vida, porque la vida, aunque el salmista David dice que son 70 años de vida y 80 quizás en los más fuertes, pero la vida se pasa volando, se pasa rápido, ¿verdad? Y por eso el mensaje de hoy se llama: ordena tu vida porque morirás. No sabemos cuándo, pero un día te vas a presentar al Señor y el Señor te va a pedir cuenta. Hermanos, ahí en Job 7:7 yo voy a leer estos versículos. Si quieren anotarlos,
pero yo voy a leer una parte de estos versículos. Job 7:7 dice, mi vida es un soplo. ¿Y qué es un soplo, hermanos? No es nada, ¿verdad? Es algo muy breve. También, hermanos, lo dice en el Salmo 78:39, un soplo que va y no vuelve. Eso es la vida. La vida también en el Salmo 102 dice, mis días son como sombra que se va. Una sombra, hermanos, está durante el día, pero ¿qué pasa cuando se va ocultando el sol? Esa sombra se va desapareciendo, ¿verdad? Así es la vida, hermanos. Y en Santiago, hermanos, Santiago 4, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, o iremos o haremos aquello, ¿verdad? Aquí Santiago, hermanos, está diciendo que el que controla nuestra vida, el que sabe, ¿verdad?, de nuestra vida es Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros cuando nos despedimos de alguien le decimos mañana nos vemos, cuando deberíamos de decir si Dios quiere, mañana ¿qué? Nos veremos, ¿verdad? Mañana nos vemos. Si Dios quiere, algunos otros dicen primeramente Dios, ¿verdad? Nos vemos mañana. Y hermanos, cuando decimos esto, hermanos, estamos, hermanos, aceptando, hermanos, que nuestra vida está en manos del Señor y aceptando la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pues que se nos haga costumbre, ¿verdad?, decir y pensar si Dios quiere, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos planes, ¿verdad?, y pues no tomamos en cuenta a Dios. Siempre hay que tomar en cuenta a Dios y siempre hay que decir si Dios lo permite, si Dios quiere, porque nuestra vida, hermanos, es como la neblina, ¿verdad? Se va muy pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, Dios nos dice, ordena tu vida, ¿verdad? Porque no sabes si mañana morirás. No sabemos cuándo vamos a morir, solo Dios lo sabe, pero puede ser dentro de 70, dentro de 20, dentro de 10 años, o puede ser mañana. Dios nos manda que ordenemos nuestra vida, tenemos que ordenar nuestra vida. Y pues les voy a contar otro testimonio, hermanos. Este testimonio es muy hermoso y, hermanos, ha sido de mucha bendición para nuestra familia. Este testimonio, hermanos, sucedió hace como unos 20 años, y es el testimonio de un joven llamado Armando. Él estaba casado con una muchacha que se llamaba Lulú. Ellos eran muy jóvenes. Este muchacho, hermanos, le gustaba mucho el fútbol. Él vivía enfrente de la casa de mi suegra, y mi suegra vivía como a 2 casas donde estaba el templo. Así es que mi suegra pues constantemente los invitaba a que fueran a la iglesia o que aceptaran a Cristo. Ellos pues nada más les daban largas, ¿verdad? A este joven, hermanos, le gustaba mucho el fútbol, y un día domingo que se fue a jugar fútbol, dice que, él, hermanos, empezó a sentir un dolor muy fuerte en la pierna. Tan fuerte, hermanos, que lo tuvieron que sacar cargando del campo. Lo sacaron y lo llevaron fuera. Y pues no pudo caminar ya, y se lo llevaron entre varios compañeros a su casa. Y ahí se quedó en su casa. Le hicieron estudios, hermanos, y resulta, hermanos, que este joven lo que tenía, y salió en los estudios, que él tenía cáncer en la pierna. Le dijeron después, hermanos, que le iban a cortar la pierna. Le dijeron, ¿sabes qué? Ese cáncer puede seguir avanzando, así es que te tenemos que cortar la pierna. Y le cortaron la pierna. Y bueno, la vida de este joven siguió. Él ya no tenía una pierna, pero Dios quería algo con él. Dios estaba pensando en él. Y hermanos, en una noche dice que su pequeño bebé, dice que toda la noche no lloró,
Y ellos, hermanos, se desvelaron toda la noche pensando y queriendo saber qué era lo que tenía el bebé. Lo arrullaban y él no se callaba. Al otro día, hermanos, temprano se acordaron que mi suegra vivía enfrente y que aparte de ello, pues ella había tomado clases de enfermería, más o menos ahí en la cuadra la conocían porque ella pues sabía algo de enfermería, y la mandaron llamar y ella pues lo revisó y le dijo, ¿saben que no tiene nada el niño? Y seguía llorando, hasta que mi suegra lo agarró en los brazos, lo empezó a arrullar y empezó a orar por él. Y hermanos, el niño se cayó, el niño dejó de llorar. Y hermanos, se durmió el niño. Y este joven, sorprendido, le dijo a mi suegra, pues, ¿qué pasó? ¿Qué tenía el niño? Y mi suegra, volteando a él, le dijo, ¿quieres saber qué era lo que tenía? ¿Qué es lo que tiene? ¿O qué tenía? Mira, y le enseñó sus paredes. Le dijo, eso es lo que tenía, eso es lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía en sus paredes? Este joven tenía muchos pósters de grupos de rock, pero de rock de ese del satánico. Estaba tapizada de esos pósters. Le dijo, tienes que quitar eso. Y ese joven inmediatamente quitó todos los pósters y le dijo, ¿qué más tengo que hacer? Y mi suegra le dio el plan de salvación. Este joven aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y hermanos, aunque él seguía enfermo, él le predicaba a su familia, él les predicaba y les decía, ¿saben qué? Acepten a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y seguía predicándoles a sus familiares. Y hermanos, pues la enfermedad siguió avanzando. Él siguió predicando y cuando podía y cuando lo llevaban, iba a la iglesia. Pero en una ocasión, en el día se levantó también con mucho dolor. Lo checaron y el cáncer ya había invadido todo su cuerpo. Él empezó a agonizar, pero en su agonía, hermanos, él llamó a sus papás y les dijo algo. Les dijo, acepten al Señor Jesucristo, porque yo acepté al Señor Jesucristo y les digo una cosa, eso fue lo más hermoso que me ha pasado en toda la vida. Y ahora sé que voy a morir, sí, pero voy a despertar en la presencia de Dios. Hermanos, este joven, Dios tenía un plan con él. No fue por casualidad, hermanos, que nuestra hermana llegara, que el niño llorara. Dios le estaba dando una oportunidad a él, porque sabía que él iba a partir. Le dio esa oportunidad y este joven la aprovechó. Y este joven está ahora con el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. Como un aplauso para el Señor, hermanos. Él se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gloria al Señor. Hermanos, este joven tenía 25 años. Eso fue lo que el Señor determinó para su vida. 25 años. Él murió, pero murió salvo, ¿verdad? Quizás vivió una vida desordenada, ¿verdad? En su juventud, pero tuvo tiempo y tuvo, hermanos, esa oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Y Dios nos da cada día muchas oportunidades. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, también a través de la Biblia que hay muchos personajes que vivieron una vida desordenada, pero que después se arrepintieron y tomaron el camino de Dios. Como el hijo pródigo, hermanos, recordamos esta historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, tenía todo lo que quería, hermanos. Tenía riquezas, tenía una familia, estaba viviendo muy bien. Pero un día se le ocurrió decirle a su papá, ¿sabes qué, papá? Yo quiero irme a gozar la vida, a ver qué hay en la vida, a ver qué hay por allá afuera. Y le pidió le pidió dinero, ¿verdad? Y hermanos, le pidió su herencia y el papá pues se la dio. Y este joven se fue al mundo y dice que allá en el mundo se fue a gastar la herencia en una vida desordenada. Su dinero, él pensó que le iba a durar mucho quizá, pero no fue así. El dinero llegó el momento que se le acabó. Después este joven, hermanos, el hijo pródigo, tuvo que trabajar
y hasta tuvo que comer la comida de los puercos, ¿verdad? Y ahí estando ahí tristeando y diciendo, pues, ¿qué hice? Se acordó que con su padre tenía todo lo que quería, que no le faltaba nada, ¿verdad? Y él dijo, hermanos, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y regresó con su padre, y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Amén, gloria al Señor. El hijo pródigo también recapacitó y pudo ordenar su vida. Gloria al Señor. ¿Qué es una vida desordenada? Una vida desordenada es vivir como el hijo pródigo, ¿verdad? En pecado, ¿verdad? Esa es una vida desordenada. ¿Pero qué es pecado? Pecado, hermanos, es infracción de la ley, como dice la palabra de Dios. Ahí en primera de Juan 3, 4, versículo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios, hermanos. Y hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Si infringimos la ley, hermanos, ¿qué pasa? Tenemos que pagar algo. Aquí, hermanos, infringir la ley es violar, hermanos, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermanos, aquí en la ciudad, ¿qué pasa? Hay reglamentos, ¿verdad? El reglamento de tránsito dice que si tú te pasas un semáforo en rojo, ¿qué pasa? Se levantan, ¿verdad? Una multa, ¿verdad? Infringiste la ley y ahora tienes que pagar la multa, ¿verdad? Y aquí sí vamos y ¿qué? Y la pagamos, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que cualquiera que peca es infractor de la ley y la paga del pecado es muerte. Así como hay reglamento de tránsito, también Dios tiene su reglamento. ¿Y cuál es el reglamento de Dios? Los 10 mandamientos. Amén. Y hermanos, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos? Gloria al Señor. Amarás a Dios, el primero y grande mandamiento, sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Alguna vez nosotros hemos robado? No me diga a mí nada, usted conteste. ¿Alguna vez hemos robado? ¿Alguna vez hemos mentido? ¿Alguna vez hemos codiciado? Sí, ¿verdad? Bueno, al menos yo sí lo he hecho, ¿verdad? Estoy infringiendo ¿qué? La ley de Dios, ¿verdad? Y tengo que pagar, hermanos, por ese pecado. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque infringimos la ley de Dios. Así que el hombre, hermanos, tiene un problema, ¿sí? Pero mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos un problema, hermanos. Dice que la paga del pecado es muerte. La muerte es la muerte eterna. ¿La muerte eterna en dónde? En el lago de fuego, ¿verdad? En el infierno. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así es que, hermanos, dice la palabra de Dios que ordenemos nuestra vida porque la vida es corta y porque un día nos vamos a presentar ante la presencia de Dios y va a haber un juicio, ¿verdad? Y en ese juicio se va a abrir el libro de la vida. Y en el libro de la vida, hermanos, ahí están anotados todos los que aceptaron a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y tienen vida eterna. Pero los que no están anotados en ese libro, ¿a dónde se irán? Al fuego eterno, ¿verdad? Preparado para el diablo y sus ángeles. Así es que mientras hay vida podemos ordenar nuestra vida. Lo primero que debemos de hacer, hermanos, es reconocer nuestros pecados. Así como el hijo pródigo reconoció su falta, reconoció y volvió a Dios y le dijo, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Perdóname. Reconoció su falta, ¿verdad? Y hermanos, Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero también él reconoció que había hecho mal. Y hermanos, él había robado, él había defraudado, pero él dijo, pues
le voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Y dice también, ¿verdad?, que él a todos los que los defraudó les iba a regresar también otro tanto. Otro ejemplo, hermanos, Armando, ya lo vimos, el testimonio de Armando. Su Dios era el mundo. Le gustaba, hermanos, la música satánica. Tenemos 3 enemigos que son la carne, el mundo y el diablo. Esos son nuestros 3 enemigos. Prácticamente, hermanos, este Armando, ¿verdad?, estaba viviendo en la carne, en el mundo, y aparte adoraba al diablo, ¿verdad? Entonces él, hermanos, estaba completamente hundido en el pecado. La Biblia dice, en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Y primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Gloria a Dios. Veamos, hermanos, también el caso del joven rico. Ahí, hermanos, en Marcos capítulo 10, este no lo tengo aquí, gloria al Señor. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 17 y vamos a leer del 17 al 22. Amén. Ahí sentados como están, dice la palabra de Dios. Marcos 10. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Gloria al Señor. Pero él, afligido por esta palabra, ¿cómo se fue? ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones, hermanos. Este joven, hermanos, el Señor Jesús lo conocía su corazón, porque Él conoce nuestro corazón de todos nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Y hermanos, Él le hizo esta pregunta: ¿conoce los mandamientos? Y le dijo: sí, ¿verdad? Todos esos los he seguido desde mi juventud. Pero no era cierto. Jesús, hermanos, mirándolo, le amó, dice, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Hermanos, él estaba infringiendo ¿cuál mandamiento? El primero, porque él tenía muchas posesiones, ¿verdad? Tenía mucho dinero, y el Señor, él amaba esas posesiones. Y dice que, hermanos, el primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero también el segundo, porque el Señor Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres, y entonces tendrás riquezas en el cielo. Y hermanos, pues él también, hermanos, ahí vemos que tampoco amaba a su prójimo, ¿verdad? Este joven tuvo la oportunidad de arreglar su vida, se encontró con el Señor Jesús, pero no lo hizo. Él, hermanos, no reconoció que era pecador, ¿verdad? Y Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Ahí en Hechos 3:19 dice arrepentirse, hermanos, no es solo reconocer que has pecado, implica apartarse del pecado y volverse a Dios. Amén, gloria al Señor. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Debemos de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Volviendo a las infracciones, solo hay dos maneras de pagar esas infracciones. La primera es con la muerte eterna. Pero la segunda, hermanos, es reconocer que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz y pagó, hermanos, nuestros pecados. La primera, hermanos, es la condenación eterna si no nos arrepentimos, el infierno o el lago de fuego. La segunda es arrepentirte de todo tu corazón y reconocer al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y te espera la vida eterna. ¿A dónde está ahorita este joven, hermanos, Armando? Está gozando en la presencia del Señor. Todos los que mueren en la presencia del Señor están allá con el Señor. Y hermanos, a veces decimos, pues es muy difícil, bueno, para los que están en el mundo, los que viven y les gusta el pecado, dice es muy difícil dejar de pecar. Todos nacemos con dos naturalezas, hermanos. Con una naturaleza. Nacemos con la naturaleza pecaminosa, heredada por Adán y Eva. Dice que el pecado pasó, ¿verdad?, a todos nosotros, por el pecado de Adán y Eva. Y por esa naturaleza, hermanos, el hombre está propenso a pecar. La inclinación del hombre, ¿verdad?, sin Cristo es el pecado, ¿verdad? A eso se inclinan. Pero cuando Cristo nos salva, el Espíritu Santo, hermanos, nos limpia. El Espíritu Santo vive en nosotros y el Señor, hermanos, con su sangre preciosa, dice que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Cristo nos limpia de todo pecado. ¿A quién el Señor ha limpiado de todo su pecado? Gloria al Señor. Cristo nos ha limpiado, hermanos, de todo pecado. Y hermanos, ahora nuestra naturaleza, cuando aceptamos a Cristo, ya es la naturaleza divina y ya no se inclina a pecar. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Un ejemplo, hermanos, de dos animalitos. Uno es un puerquito. ¿Cómo es la naturaleza del puerquito? De un puerco, pues. Dice, bueno, sabemos que el puerco le gusta revolcarse ¿en dónde? En el lodo, ¿verdad? Él va y busca. Si tú lo lavas, lo bañas, ¿qué pasa? Se vuelve otra vez a ensuciar, se vuelve al lodo. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Pero hay otro animalito, hermanos, que quizás ustedes hayan oído hablar de él, o a veces, bueno, no lo conocía, yo no lo conocía. Se llama arminio. ¿Cuántos han escuchado de este animalito? Este animalito, hermanos, su naturaleza, hermanos, es estar siempre limpio. Y cuando se ensucia, busca la manera, hermanos, de volverse, de limpiarse. Él se lava, él se busca limpiar porque su piel es muy hermosa. De hecho, su pelaje, su piel, lo usan para hacer abrigos, para hacer y es muy cara. El armiño es un roedor parecido a una comadreja. Se encuentra en países europeos y su pelaje es muy blanco. En invierno y en verano es color marrón, pero hermanos, cuando su pelo es blanco, es un blanco muy hermoso. Y una característica notable es su empeño por vivir siempre limpio. Él detesta, hermanos, cualquier suciedad en su cuerpo. Él, hermanos, al sentirse sucio, como les digo, busca la manera de limpiarse, de estar limpio nuevamente. Se dice que para poder atraparlo, los cazadores ensucian la madriguera donde él vive, le ponen lodo. Y cuando lo van persiguiendo, este animalito, al ver que su madriguera está llena de lodo y pues se puede ensuciar, él prefiere dar la vida que ensuciarse. Se deja atrapar y se deja matar. Porque es lo que prefiere, morir en vez de ensuciarse. Y hermanos, esa es la naturaleza de un cristiano, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y que todos nosotros debemos de buscar una vida, hermanos, agradable al Señor y no infringir la ley de Dios. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. El pecado pasó. He aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Si aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos hace nuevas criaturas, nos limpia de todo pecado y buscaremos estar siempre, hermanos, limpios como el arminio. Hay unos pasajes, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. En esta hora, hermanos, el testimonio de Armando. ¿A cuántos, hermanos, les llegó el testimonio de Armando? ¿Cuántos nos sentimos contentos por tener un Dios que se compadece de nosotros? Amén. El testimonio de Armando nos enseña, hermanos, que no fue casualidad que mi suegra fuera a su casa. No fue casualidad que esa noche el niño estuviera llorando. No fue casualidad. Dios tenía un plan para él, ¿verdad? Y hermanos, mi suegra, le dio el plan de salvación, oró por él. Y hermanos, él recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. En esta noche yo quiero decirles que no es una coincidencia que nosotros estemos aquí, ni que nuestros invitados estén aquí por pura coincidencia. Es Dios llamándoles. Es Dios, hermanos, tratando, hermanos, de tocar sus corazones. Él tiene un plan para sus vidas, y ese plan es que lo conozcan. Ese plan es que lo acepten como único y suficiente Salvador. No es por casualidad, hermanos, que las personas estemos aquí por casualidad. Dios quiere que oremos por cada uno de ustedes y que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. En esta noche el Señor dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, abre su corazón, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Hermanos, en esta noche el Señor te está llamando. Dice Isaías 1:8: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así como el arminio, hermanos. Queremos que nuestros pecados sean borrados. Aquí está el Señor, hermanos, en esta noche. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos nosotros para orar por ti. En esta hora yo quiero hacer la invitación a todos aquellos que no han recibido a Cristo, que no conocen a Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que solamente Él conoce cuándo vamos a morir. Nosotros no lo conocemos. Nosotros no sabemos cuándo vamos a venir ante su presencia. Pero lo que sí sabemos, hermanos, que nuestra vida es corta. La palabra de Dios nos dice que tu vida y mi vida son, hermanos, como la niebla, que están un poco de tiempo y después se desvanecen, ¿verdad? ¿Cuántos hemos oído a personas que dicen, ¿te acuerdas de fulanito? Y dicen, sí. Dice, acaba de fallecer, acaba de morir. ¿Cómo? Si apenas ayer lo vi, apenas lo saludé. Sí, pues ahora él murió. ¿Cuántos conocemos nosotros esos casos? ¿Cuántos hemos dicho nosotros, cómo murió él? Si apenas ayer, apenas antier lo vi. En esta hora el Señor está llamando, está tocando. Yo sé que está tocando su corazón.